Empezamos con un repaso, como les dije recién. Esto va a ser simplemente enumerar los temas que van a entrar para el parcial, y de algunos de los primeros temas, sobre todo, vamos a ir viendo algunas cositas. Primera etapa de la materia. Lo primero que trabajamos es con estadística descriptiva. Estadística descriptiva, básicamente, el objetivo es describir un grupo de datos. Esa descripción arrancábamos haciendo tablas de frecuencias, vimos las distintas tablas que había, con los distintos tipos de frecuencia, en función si la variable era cualitativa, cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Vimos cómo hacer gráficos, lo mismo, en función de los tipos de variables que teníamos, y aprendimos a calcular estadísticos, que eran estos números que describen a esos datos. Y dentro de los estadísticos vimos lo de tendencia central, media, mediana y moda. Lo de dispersión, vimos desde rango, rango intercuartílico, desvío estándar, varianza, coeficiente de variación, y no sé si me quedó alguno más en el tintero. Son todos estadísticos. El de tendencia central me dice dónde está el centro de mis datos, dónde se agrupan mis datos, y el de dispersión, cuánto se aleja cada individuo de ese dato, de ese centro. Después vimos estadísticos de posición. Básicamente son posiciones, o sea, cantidades, órdenes específicos, es decir, cuál es el valor de la variable que acumula el 25% más chico de los datos, el que acumula el 50%, el que acumula el 75%. Son posiciones específicas. Y también vimos algunos estadísticos de forma, que me decía si mis datos son simétricos, asimétricos, leptocúrticos, platicúrticos, o sea, más empinados, más achatados. Todos esos son los estadísticos que vimos. Ustedes ya están en condiciones de, si le damos un set de datos, con las herramientas que tienen en R, hacer tablas, gráficos y calcular todos los estadísticos con sus scripts, lo pueden hacer fácilmente. En eso es cómodo para trabajar el R. Voy a enumerar los temas, después vamos a retomar y vemos si hay consultas sobre cada uno. La segunda unidad que vimos ya es como empezar a preparar. Ahora viene el esquema general. Empezamos a trabajar con probabilidades. Dentro de probabilidades trabajamos con experimentos aleatorios, donde interviene el azar, y trabajamos con probabilidad de eventos. La probabilidad de A, la probabilidad de A intersección B, la unión, intersección, condicional, y de distintos eventos, de distintos cálculos de probabilidades que hacíamos, pero para eventos. Y al final de ese tema de probabilidades aparecía qué pasaba cuando teníamos dos variables. Había casos medio específicos donde había dos variables y trabajamos con tablas de contingencia de las dos variables y calculábamos probabilidades ahí. Y ahí lo más importante es detectar bien el tema de las probabilidades que están condicionadas. Ahora viene un poquito de eso. Tercer tema, distribución de probabilidades. Una cosa es la probabilidad de un experimento y que yo vea la probabilidad de un evento. Ahora, si quiero saber la probabilidad de todos los posibles valores de una variable, ya no iba a calcular la probabilidad de que ocurra esto, dado esto, sino que voy a recurrir a modelos matemáticos. Modelos matemáticos que describen el comportamiento de las probabilidades de X a lo largo de todo su dominio. Esas X que tratamos de calcular sus probabilidades, las dividimos en dos grupos: distribuciones de variables discretas, variables aleatorias discretas, o distribución de variables continuas. Dentro de las discretas, vimos modelos matemáticos que son el de Bernoulli, binomial y Poisson. Son tres modelos que describen procesos distintos. Bernoulli, bueno, después vienen cada uno de las definiciones y demás, así que son tres procesos distintos, cada uno con un modelo matemático que va a describir cómo se comportan sus probabilidades. Para el caso de que el proceso que estamos estudiando sea continuo, lo que registraron es una variable continua, solo vimos las variables con distribución normal. No quiere decir que sea el único modelo que existe, ¿eh? Hay un montón de otros modelos matemáticos que describen procesos continuos. Nosotros en este curso solo vimos el normal. Bien, acá vimos cómo trabajar con X, y además vimos cómo trabajar con X raya, que también seguía una distribución normal, que era el teorema central del límite. Después pasamos a estimar parámetros. Estimamos parámetros. Estimar parámetros básicamente lo vimos como hacer intervalos de confianza.
Y el intervalo de confianza que aprendieron a hacer es el de la media de una población. Cómo estimar la media de una población. Y tenemos dos situaciones. Si sigma es dato, o sea, conozco la varianza, el desvío estándar de la población, o si sigma es desconocido, no es dato. ¿Mm? Acá sería una distribución Z y esta una distribución T. Y después de esto empezamos a plantearnos hipótesis, que son escenarios. Yo planteo escenarios y me fijo con mi muestra si ese escenario que planteé es creíble o no, lo rechazo o no lo rechazo. ¿Mm? Y vimos dos hipótesis, dos tipos de hipótesis distintas. Para la media de una población, para mu, y planteábamos, esperen, ¿qué pongo acá? Y planteábamos hipótesis bajo H0, que la mu era igual a un determinado valor, a 8, y bajo la hipótesis alternativa, que la mu era distinto de 8. Con todas las características de cómo se plantea una hipótesis y demás, los errores que podemos cometer, eso lo vamos a repasar, calculo que el jueves. Y de vuelta esto teníamos dos situaciones, cuando sigma es dato y cuando sigma no es dato. Cómo calculábamos las probabilidades de error y demás. Y otras pruebas de hipótesis que vimos son las que, en el contexto de análisis de frecuencia, lo que estoy analizando son frecuencias, generadas por variables que son tomadas como cualitativas. Son variables cualitativas. O variables que no son cualitativas, pero yo las cualitativizo, las voy a trabajar con categorías. Y vimos dos situaciones. Cuando teníamos una sola variable, eran las pruebas de bondad de ajuste. Yo decía, buen ajuste a una distribución de probabilidades teóricas, pero era una sola variable. Y después vimos cuando tenemos dos variables. Y ahí veíamos si las dos variables eran independientes, o sea, prueba de independencia, o si fijamos un marginal, hacíamos pruebas de homogeneidad. Todos estos temas son los que entran en este primer parcial. Así que ahora voy a ir viendo algunas diapos de cada uno de estos temas. Pero ahí ya está desglosado el temario que entra para el parcial. Consulta sobre temario, así a grandes rasgos, de algún tema que me haya quedado afuera. Bien, seguimos. Acá les traje algo que les mostré en la primera clase, y para que vean por dónde estamos en la materia. ¿Se acuerdan de esta animación? Yo tenía una unidad experimental, fue cuando les definí todos los componentes de un experimento. Tengo mi unidad experimental, que es aquella cosa o unidad que contiene la información que a mí me interesa estudiar. Esa es la unidad experimental. El conjunto de todas las unidades experimentales es lo que llamamos población. Conjunto de todas las infinitas unidades experimentales. Esta población la describíamos a partir de parámetros. Esto se los mostré el primer día, no tenía ni idea de nada, pero ahora ya sí. Los parámetros, por ejemplo, mu, ya la conocen, la media de la población, sigma, lo conocen, desvío estándar de una población, beta, pendiente o ordenada al origen de una población, o pi, los parámetros de una binomial o de una Bernoulli. Todos estos son parámetros poblacionales que describen a la totalidad de la población. Yo, como no voy a ser un investigador, que no voy a tener el recurso de que tiene todo el Estado para hacer un censo, lo que voy a trabajar es que, si quiero conocer estos parámetros, no voy a medir a todos los individuos de la población, sino que voy a elegir algunos. Elijo este, por azar, si se puede, lo ideal, y alguna técnica de muestreo, a estos individuos los saco de la población, obtengo mi muestra, y a esos individuos les registro la variable. Obtengo el valor de x para el sujeto 1, el valor de x para el sujeto 2, y acá tengo la variable. Acá tengo la muestra biológica y esta es la muestra estadística. Ahora hay un cuadrito que les separa esas dos cosas. Esa muestra la voy a describir con lo que les mostré recién, estadística descriptiva. Hago tablas, gráficos, estadísticos. La idea es describir este grupo de datos. Pero eso no me alcanza a mí, porque en general no me interesa la muestra. La muestra es algo circunstancial que por azar obtuve esos valores. A mí me interesa la población de donde saqué la muestra. Me interesa saber qué le pasa a esa población. Y ahí es donde interviene la estadística inferencial. La estadística inferencial es, a partir de los estadísticos, que son valores que calculo de la muestra, ya conocen a todos, x raya, la media de la muestra, s, el desvío estándar de la muestra,
D, la pendiente de una muestra, o la ordenada del origen de una muestra, y P es una proporción de una muestra. Estos son estadísticos que describen la muestra. Si yo cambio la muestra, cambian los estadísticos, pero los parámetros no. Vimos todo eso, vimos teorema central del límite, y ese teorema central del límite nos permitió ver de qué manera yo puedo estimar o conocer información sobre los parámetros a partir del comportamiento de los estadísticos. El teorema central del límite me describe la distribución de probabilidad de los estadísticos. Nosotros nos centramos en X rayas, pero se puede hacer para el resto de los estadísticos. Con el objetivo de, a partir del conocimiento de estos estadísticos y cálculo de probabilidades, yo voy a hacer inferencia estadística, es decir, voy a sacar conclusiones de la población a partir de un grupo muy chiquitito de datos y el cálculo de estadísticos. Eso es lo que hace la inferencia estadística. Y ustedes ya conocen al menos 3 herramientas de inferencia estadística. Pueden estimar la magnitud de los parámetros, haciendo intervalos de confianza. Pueden plantear escenarios de estos parámetros, que es pruebas de hipótesis para mu. Y pueden plantear otros escenarios que serían sobre las proporciones, que es los de chi cuadrado, que son pruebas básicamente de proporciones. El de bondad de ajuste era claramente de proporciones y el otro es de independencia. Y vamos a seguir agregando más sobre beta, sobre mu para el segundo parcial. Todo eso que están diciendo, cuando hagan inferencia estadística, no lo van a decir con certeza, porque ustedes, la única certeza, si quieren trabajar con certeza, es que tendrían que hacer un censo y calcular estos valores. Ustedes no los van a calcular, los van a estimar. Estos valores se estiman, se calculan los estadísticos y se estiman los parámetros. Esa estimación, como viene a partir de una muestra, y esa muestra tiene error aleatorio en la técnica de muestreo, esa estimación tiene asociado una probabilidad de error. De acá en adelante, siempre que digan algo van a tener un cierto margen de error, y van a tener que informarlo. Y por eso estuvimos estudiando la distribución de las variables, la de X raya, y calculamos probabilidades en todas esas circunstancias, para poder llegar a calcular el p-valor. Básicamente es el cálculo del p-valor. Bien, ese es el pantallazo de lo que hicimos. Acá me sirve de resumen de lo que tienen que saber para la materia, y ustedes ya les digo, saben hacer algunas hipótesis de esto. Lo que nos queda en la segunda parte de la materia es aumentar la cantidad de hipótesis distintas, para distintas circunstancias, para modelos un poco más complejos. Consultas desde unidad experimental, muestra, población, tablas, gráficos, hasta ahí. Probabilidades, ahora avanzamos en el próximo. Beta es los coeficientes de la regresión. Beta, acuérdense, y perdón, esta es la poblacional. Lo habíamos planteado beta 0 más beta 1, x más epsilon. Estos son los beta. Son parámetros que describen las relaciones entre variables. Bien, ahora vamos a ver qué es población virtual. Perfecto, porque hice una transparencia, una diapo para eso. Si no hay preguntas, vemos eso. Bien, acá... Uy, se me separó. Unidad experimental. Se me bajó, se me achicaron los cuadraditos. Hay una diferencia, yo no lo hice en el momento, lo vieron en el TP, pero hay una diferencia entre lo que es el objeto que ustedes están estudiando y lo que es el dato, el valor de la variable que obtuvieron a partir de ese objeto. Entonces, si yo estoy trabajando, el ejemplo que habíamos visto, ¿se acuerdan que era el número de ratas por manzana en la ciudad de Buenos Aires, cuando vimos todo esto? En ese caso, la unidad experimental era una manzana. La unidad experimental es la manzana. La cantidad de ratas de esa manzana es la observación individual. Este es un objeto, que es la manzana, es un objeto real, y la observación individual es el valor de la variable de ese objeto. La población biológica, vamos a llamar en este caso sería, no sé, no es biológica la manzana, pero es un proceso biológico que es la cantidad de ratas que hay, serían todos los objetos que conforman la población. En este caso la población biológica, llamémosla, serían todas las manzanas.
Pero la población estadística serían todas las cantidades de ratas que hay en todas las manzanas. Estos son números. Son todos los valores que puedo obtener de cantidad de ratas por manzana. Y estas son todas las manzanas. Lo mismo se hace para la muestra. Esta población yo la voy a estudiar a partir de una muestra. Entonces, la muestra biológica sería no sé, 20 manzanas elegidas al azar en la ciudad de Buenos Aires. Y la muestra estadística son los valores registrados en esas 20 manzanas. Eso es la población, la unidad experimental o la muestra real y la estadística. Después tenemos otra diferencia, que es la población cuando es real y cuando es virtual. La población virtual se refiere a una población que técnicamente no existe en la actualidad, sino que la vamos generando a partir de que vamos estudiando. Y esto es común si yo trabajo con experimentos. Si yo hago experimentos, tengo ratas. Esto es una rata. Y a esta rata le aplico un tratamiento. Algunas ratas están sometidas con una droga A, y otras ratas están sometidas con una droga B. La población serían todas las ratas sometidas al... Vamos a hacerlo bien fácil, solo tengo una droga. Esto va a ser para el segundo parcial, así que ahora tengo una sola droga. Y aplico a ratas que les aplico la droga A. La población, en realidad, la población no existe, porque serían todas las ratas a las que les podría aplicar la droga A. Y eso no existe ahora, porque las ratas no están todas drogadas. Entonces, eso se dice que es una población virtual. Es una población que se va a ir generando a medida que yo avanzo con un tratamiento. Entonces, siempre que apliquen tratamientos, la población técnicamente no existe, y ustedes van a referir a la población de sujetos a los que le hubiesen aplicado ese tratamiento. Es un concepto un poco abstracto, nosotros no vamos a hacer diferenciación sobre eso, sigue siendo nuestra población, pero sepan que una es una población real. En un estudio observacional, la población es real, yo me puedo referir a esta población, son las manzanas de la ciudad de Buenos Aires. Pero si yo empiezo a hablar de las manzanas tratadas con tal rodenticida, la población ya pasa a ser virtual. Serían todas las posibles manzanas que yo trato con este rodenticida. Es eso. ¿Dudas? No hay dudas. Perfecto. Pasamos a hacer... ¿Sí? Geraldine, no sé si es pregunta o se abrió el micrófono. Pusieron algo en el chat. ¿En el chat? ¿Por qué la distribución de Poisson lambda es igual a la varianza? Bien, ahora vamos a llegar a lambda, entonces a Poisson. Primero en dudas, veamos dudas de probabilidades, ahora, perdón, de descriptiva hasta ahora. Ahora vamos a ver a las probabilidades. Esperen que estoy leyendo población estadística en todas las observaciones que tengo de la muestra. Ojo, ojo, ojo con esa, Sofía, y con la... vuelvo un segundito para acá. Acá pusieron en el chat que población estadística eran todas las observaciones que tengo una muestra. No, población biológica y población estadística hablan de todos los sujetos de la población, no mezclemos población con muestra. La población biológica son todos los individuos, y la población estadística son todas las observaciones de los individuos de la población. Muestra biológica son todos los individuos de la muestra, y muestra estadística son todas las observaciones de los individuos de la muestra. Ahí en esa frase, cuidado con esa frase porque habla de población mezclado con muestra. Así que, por eso digo, cuidado con esa pregunta. Espero que haya quedado claro, Camila. Sofía, perdón. Bien, vemos un poquito de probabilidades. Y después vemos distribución de probabilidades. Y creo que con eso vamos a terminar hoy. La clase que viene vemos, el jueves vemos los otros temas con más detalle. Probabilidades. Básicamente, recuerden, probabilidades partimos de la noción clásica de probabilidades, donde decíamos que la probabilidad, calculamos probabilidades de suceso, y los sucesos los llamamos con letras mayúsculas. La probabilidad de un suceso A, que esto viene de algún experimento donde intervenga al azar, un experimento aleatorio, básicamente lo calculábamos como el número de casos favorables al suceso A,
dividido el numeral, el número de casos posibles. Contamos cuántos casos son favorables a A sobre el número de casos posibles. Y ahí calculamos la probabilidad de que ocurra. Eso es fácil de decir, después hay que tener cuidado, porque esto tiene un supuesto. El supuesto es que todos estos casos que estoy contando, todos los posibles de acá, tengan exactamente la misma probabilidad de ocurrir. La probabilidad de cada uno de estos sucesos tiene que ser la misma, por lo tanto estos tienen que ser X probables. Si esto no ocurre, yo voy a hacer esto y voy a tener una probabilidad distorsionada, no va a ser la probabilidad de A la que estoy calculando. Si ese supuesto es válido, decíamos si las cartas eran iguales, si las bolitas tenían el mismo peso y todo lo demás, si las monedas no se distorsionaban y varias de esas cosas, era todo equiprobable, teníamos algunas reglas. Yo tengo un suceso A y lo calculo su probabilidad así, también podría calcular la probabilidad que ocurra B por otro lado. ¿Qué pasa si empiezo a relacionar A y B? Y si quiero saber la probabilidad que ocurra A unión B. Esto está asociado con la letra O. Ahí lo que estoy pidiendo es el conjunto de elementos que sean de A o de B. Son sucesos que pueden pertenecer a cualquiera de los dos. Eso es una probabilidad más grande, estoy dando más opciones, la probabilidad tiende a aumentar. Esto sí lo teníamos, esto es A, esto es B. A unión B refiere a todos los de A más todos los de B. Por eso es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero había que tener cuidado con la intersección, porque fíjense, cuando yo sumo los de A, ahí sumé a los que son de la intersección, que están acá. Y cuando sumo los de B, a la intersección lo vuelvo a sumar, por lo tanto, sumé a los de la intersección 2 veces. Y la regla era A menos, hay que restar una vez la intersección. Esa es la regla de la suma o de la unión. La otra importante que vimos es la de la intersección. Probabilidad de A, intersección B. Estoy diciendo que sea de A y de B al mismo tiempo. Eso, si lo veo en el mismo diagrama de Venn, esto que estoy haciendo son los diagramas de Venn, y esto es A, esto es B, los individuos, los eventos que tienen ambas cualidades, ambas características, son estos. Esta es la intersección, A intersección B. Son los individuos que son de A y de B al mismo tiempo. Por lo tanto, esto es más chiquitito que esto que está acá. Y eso se resolvía con la regla del producto. Hacíamos la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si eran independientes. Y si no son independientes o no tengo idea cómo son, lo mejor es plantearlo de esta forma. Pongo la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B, pero ojo que ocurrió A. Y por otro lado, perdón que a mí se me desplegó todo esto. Bueno, tengo problemas con el chat flotante. Y si no, la otra es proponer la probabilidad al revés, probabilidad depende de quién ocurra primero, la probabilidad que ocurra B, por la probabilidad que ocurra A, dado que ocurrió B. Después yo me fijo si A afecta en algo a B. Si la probabilidad de B dado A, o sea, si A afecta la probabilidad de B, esto va a ser un número distinto que la probabilidad de B. Si A afecta a B, estos van a ser distintos. Y si A no afecta a B, decirme que ocurrió A o no decírmelo no me cambia lo más mínimo. Si esta expresión me queda igual, la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B, quiere decir que A no le importa nada, a B, perdón, no le importa nada a A. Entonces decimos que los dos eventos son independientes. A y B son independientes. ¿Hay consultas? Sí. ¿Ariana? Sí, me acuerdo que en muchos ejercicios cuando había intersección eh, había que hacer probabilidad de A por probabilidad de B más probabilidad de B por probabilidad de A. ¿Eso significa que son dependientes? Que no es lo mismo hacer probabilidad de A por ¿Cuándo probabilidad decían de eso? B dado A. Ah, B dado A. Eh, No, B no, dado A es otra cosa. había muchos ejercicios que si en una intersección de probabilidad A y B Sí. hacías probabilidad de A por probabilidad de B, es como que te faltaba multiplicarlo por 2.
y tenías que hacer más probabilidad de B por probabilidad de A, como que si la... No, ya creo que, a ver, eso que estás diciendo es si A y B son independientes, pero lo que te importa es el orden. Eso es otro Claro, tema. si el orden importado o algo así, ¿eso Sí, en qué, ahí vamos. ¿cómo se dice? ¿En qué momentos tengo que hacer eso? Porque Bien, no sé. sí, vamos a ver. Acá estoy poniendo A y B, y es la probabilidad que ocurran los dos a la vez. Pero a veces, a vos te importa el orden en que ocurren y a veces no. Entonces, si yo te digo, no sé, creo que el ejemplo era, tengo una bolsa con bolitas, una tiene el 1, el 2, el 3 y el 4. Y voy a sacar bolitas al azar, voy a sacar dos. Entonces tengo dos resultados posibles. Si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad que salga el 12? Vos me tenés que decir la probabilidad que salga el 1 y el 2 en el segundo. En el primero salga el 1 y en el segundo salga el 2. ¿Sí? Ahora, si yo te digo que salga el 2 y el 1, no me importa el orden. Si te digo no me importa el orden, no quiero que salga el 12, quiero que salga un 2 y un 1. Independientemente de orden, a vos tenés dos opciones ahí, que salga el 1 y el 2 o que salga el 2 y el 1. Entonces, dependiendo de la pregunta, si importa el orden, la única opción es esta, 1 y 2. Entonces ahí hago, la de 1 es un cuarto, por un cuarto en el segundo tiro si se devuelve la moneda, o sea, si son todos independientes. Y ahí te va a dar si se devuelven las bolitas a la bolsa, ¿sí? Si me importa el orden, que es esta es la única opción, ahí me va a quedar un cuarto por un cuarto. Pero, Ok. si a mí me dicen que no me importa el orden, esta opción tiene un cuarto por un cuarto, y esta opción también tiene un cuarto por un cuarto. Por lo tanto, esto lo tenés que sumar, porque esta opción más esta opción. Y ahí es donde tenés que duplicar el valor. Pero eso es cuando te importa o no te importa el orden. Y eso van a tener que pensar bien cómo está planteado el ejercicio. Si el ejercicio les dice, quiero que salga este número con ese orden, no se suman, se hace exactamente ese número y hacen una vez esta cuenta. Ahora, Ok. si el orden no importa, tenés que fijarte todas las opciones que te generan ese resultado y sumarlas. Ah, ok, perfecto, gracias. Profe, ¿podés repetir lo de la intersección cuando es suceso independiente y cuando es suceso dependiente? Bien, a lo que voy esta es la fórmula general, esta que está acá. Probabilidad de la intersección es probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Pero, esta misma expresión, si son independientes, esto me va a quedar la probabilidad de A, pero por la probabilidad de B, pero A, si son independientes, A y B son independientes, que me diga que ocurrió A, es lo mismo que no me digas nada, porque no aporta información nueva sobre el suceso B, no modifica nada la probabilidad de B. A no modifica a B. ¿Por qué? Porque A y B son independientes. Entonces, que me digas este dado A, no me aporta nada, esto lo puedo cerrar ahí y me queda esta expresión. Pero esto solo si A y B son independientes. Voy a dejar escrito por si después alguien no escucha y ve el video y no escucha. Si A y B son independientes, la expresión que vale, esta expresión vale, puedo multiplicar. Pero esta sale de esta expresión que es más general. Esta expresión vale siempre. Simplemente que si A y B son independientes, esto no da nada de información. La probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. Entonces me queda la expresión siempre. No sé si era eso lo que preguntabas. Sí, y ponele, la probabilidad de B la sacarías, por ejemplo, de la probabilidad condicional de abajo. Ah, ahora ¿de dónde sale la información? Igual ahora, o sea, este es un proyecto que se aprobó hace menos de 24 horas todavía, y después van a ir viendo qué hace cada materia, qué hace cada departamento con las materias que tienen, y ahí vamos a estar como consejeros departamentales para ver cómo va a ir evolucionando cada materia. Pero nada, todo el mundo dije. A ver, Camila, me parece que se abrió. Yo pensé que estaba haciendo una pregunta medio elaborada, pero estaba hablando de otra cosa, ¿no? Bien.
Vamos a seguir con la pregunta que me hacían. A ver. Hasta acá veníamos con la probabilidad de la intersección. Probabilidad de intersección B, que era esto que les decía recién. Y si es independiente o no, cambia la forma de expresarlo. La otra probabilidad que tenemos que ver, que para mí es el punto más complicadito acá, es que ustedes tienen que ser capaces de distinguir es esta situación, la intersección de una probabilidad que está condicional. Probabilidad condicional, a mí lo que me dice es, ¿cuál es la probabilidad de A? Solamente de A, no de las dos, la probabilidad de A, pero ojo que ya ocurrió B. Recuerden que esto era el ejemplo que yo les daba para distinguir entre una intersección y una condicional era, tengo una bolsa llena de unidades experimentales, lo que sea, individuos, y si yo meto una mano, la bolsa está llena de individuos, quiere decir que está toda la unidad, todo el espacio muestral dentro de la bolsa. El espacio muestral no está condicionado. Entonces saco un individuo al azar. Saco un individuo al azar de una bolsa que está llena de individuos. ¿Cuál es la probabilidad que sea A y B al mismo tiempo? Eso es claramente una intersección. Es lo que tenemos ahí como en la regla de producto. Ahora les digo otro ejemplo. Yo les digo, tengo una bolsa donde solo tengo individuos B, de tipo B. Solo tengo B. Una bolsa llena de B. ¿Cuál es la probabilidad de que saque A? No son excluyentes, ¿eh? No es que son B y A. Vamos a hacerlo con un ejemplo más real porque si no va a generar lío. ¿Se acuerdan con los daltónicos? Vimos un ejemplo, aquí está acá. Acá. Voy a ver esta tabla de acá. Acá tenemos un caso donde tenemos dos variables, es más fácil de ver eso. Tengo género, varón, mujer, y tengo que son daltónicos o no. Habíamos visto que está relacionado, ya esto lo vimos, el daltonismo está muy asociado al género. Entonces, yo puedo preguntar, una intersección, esta, varón, intersección daltónico. ¿Cómo debería estar hecha la pregunta para ver esta probabilidad? Yo debería decir, elijo un individuo al azar, individuo, no dije ni un género, ni un si es enfermo o no, un individuo, eso me habla de todo el espacio muestral, elijo un individuo al azar, ¿qué tan probable es que sea varón y daltónico? Entonces, por un lado está la I, que a veces es bien explícita con la I, y a veces no tanto, pero lo que es central, que tienen que entender ustedes en esta frase que yo dije, extraigo un individuo al azar. No estoy extrayendo ningún grupo en particular, así que estoy hablando de todo el espacio muestral. Ahora, ¿cómo sería la expresión para esta, que es una probabilidad condicional? Acá el que condiciona es daltónico. Por lo tanto, si elijo un daltónico, si ya tengo un daltónico, perdón, ¿cuál es la probabilidad que sea varón? Daltónico no tiene probabilidad de ocurrir, ya ocurrió. Daltónico es un hecho. Y dentro de los daltónicos estoy viendo cuántos son varones. Ya no digo elijo un individuo al azar. Por lo tanto, es como que yo tengo una bolsa llena de daltónicos y saco un varón. Acuérdense de esa expresión. Y en el caso anterior, la bolsa está llena de individuos. Y acá la bolsa está llena de daltónicos. Y ahí se dan cuenta quién está condicionando y quién no. Este tipo de ejemplos los vieron, hay muchos ejercicios en la guía que son de estos, o sea, básicamente son dos grupos de ejercicios, uno de probabilidad de A y B y demás, y el otro es que ya tienen dos variables. Tienen las dos variables, y con las dos variables a ustedes les van a dar, o les dan una condicional, o les dan un marginal, y ustedes con eso van rearmando toda la tabla, y después con esa tabla van calculando las probabilidades. Y las probabilidades lo que tienen que darse cuenta es si las probabilidades son marginales, es decir, están en un borde de estos, en uno de los márgenes, están adentro de la tabla, o sea, que conjuntas pero involucran a todo el espacio muestral, o las condicionales que están fuera de la tabla, porque son donde el espacio muestral ya está condicionado, así que no es acá adentro. Consulta de probabilidades. ¿Me dicen la hora, por favor? ¿Alguien en el chat? Y mientras, si alguien tiene consulta de probabilidades, 15:50. Bien, vamos a ver un poquitito de distribución. Si no hay consulta de probabilidades, pasamos a distribuciones. Profe, mi consulta ¿Sí? acá sobre la tabla de contingencia iba más porque
hicimos un ejercicio de cuando hicimos pruebas de homogeneidad e independencia, Bien, y nos preguntaba, por ejemplo, la probabilidad de, en este caso, con esta tabla sería de daltónico, no, de que sea varón, dado que es daltónico. sí. Entonces, ¿cómo se sacaría si es una sucesión independiente? Si son dependientes, ahí, Independiente. no, si son, repetime. Independientes, Ah, si son son sucesos igual la independientes. fórmula podés aplicar igual. La fórmula general la aplicás para siempre, para todos. El tema es, si vos tenés un ejercicio de frecuencias, tenés esto, lo que primero tenés que hacer es pasarlo a probabilidades. Hay varios caminos. Lo mejor es hacer, si tenés una tabla de frecuencia, dividís a todos por el n, porque esto tiene que ser Sí. 1, y llegás a tu tabla de frecuencias. Entonces, vos querés, ¿me repetís cuál es la pregunta que querés? ¿Varón dado que es daltónico o al revés? Y se me fue. No me acuerdo quién preguntaba. No sé, Es varón dado que es daltónico, sí. probabilidad de que sea varón, dado que es daltónico. Bien, y acá vamos a la formulita, está en la diapo anterior, es la intersección de ambos, probabilidad de B intersección daltónico, sobre el que condiciona la estructura general, sobre la probabilidad de daltónico. Y acá lo tenés, porque acá probabilidad de B intersección daltónico lo tenés acá, varón intersección daltónico es 0.04, y el que condiciona es daltónico, o sea, lo tenemos acá, dividido 0.04. Bueno, acá habría que poner un par de decimales más. A ver, me estoy corriendo. Ah, 42, no veía ahí, me escapó. Ahí está. Hacen este Entonces, ¿no cociente. interfiere si es independiente? No, porque si es independiente, esto, cuando hagas la cuenta, te debería quedar, fíjate, está bien el ejemplo. Si yo hago, cuando hago esta cuenta, la probabilidad de B dado D, si son independientes, debería ser exactamente igual a la probabilidad de B. Eso es lo que dice la teoría. Si Claro. D no aporta nada de información sobre B, hacer esto me debería dar lo mismo. Vos harías esta cuenta, si esta cuenta te da exactamente igual que la probabilidad de varón, o sea, te da 0,5, haces esta cuenta y te da 0,5, decís son independientes. Si este número te da algo distinto de 0,5 es porque no son independientes. No se cumple esa regla. Pero la Claro. fórmula esta no es para independientes ni independientes, esta es para todos. El caso de Ah, dependientes ok. es un caso particular, solo se da si se cumple esta condición. Entonces, vos olvídate, no importa, son independientes, no, vos aplicás esta fórmula y calculás las probabilidades. Y con esas probabilidades vas a poder decir si son o no son independientes. Ah, ok. Gracias. Bien, avanzamos un poquitín más. Eso es para calcular probabilidades, a lo sumo para tablas de contingencia. ¿Qué pasa cuando tomamos más, ya queremos trabajar sobre variables? Bien, vimos que había variables discretas y variables continuas. Y dentro de las discretas empezamos a ver unas variables de este estilo. El ejemplo era, la probabilidad que un recién nacido sea varón es de 0,51. Supongamos que nos interesan familias con un único hijo. ¿Cuántos serán varón? Por lo tanto, tengo una variable, ¿cuántos serán varón? Es una variable X que es número de varones en familias con un hijo. Esta es una variable bastante simple, porque la variable X puede tomar 0 varones, si el único hijo es mujer, o un varón, si el único hijo es varón. Tiene dos valores posibles, son variables dicotómicas estas, porque el n es igual a 1. Este era un caso de una variable que sigue una distribución de Bernoulli, que creo que en la guía hay un solo ejemplo de Bernoulli. Esta variable, decimos X, sigue una distribución Bernoulli. Lo que tenemos es número de eventos en una única observación. Por lo tanto, el número D se transforma en presencia-ausencia, vivo-muerto, 0, 1. Esto se lo puede expresar así, número de varones en familias con un hijo, o esto es varón-mujer. Tiene dos modalidades solo. Y esto tiene un solo parámetro, que es pi, que es la probabilidad de éxito, que en este caso es 0,51. Ese era el caso más simple. Después vimos otras variables
donde hacíamos bueno. Acá está la explicación, lo que ya les dije. Esto ya lo vimos. El otro era la variable con distribución binomial, en donde ahora lo que nos dice que las familias no tienen un solo hijo. También la probabilidad de recién nacidos que sea varón es 0,51, es lo mismo, pero nos interesan las familias con 3 hijos. ¿Cuál será la distribución de sexo? O sea, ¿cuántos números de varones? Esto lo podemos plantear como número de Bernoulli, no sé. No sé bien qué está diciendo el chat. Voy a terminar de esto y después lo miro. Acá lo que digo es, lo que cuento, acuérdense, estas son variables discretas, son conteos, número de algo. Voy a hacer número de varones en familias con 3 hijos. Ahí el n es de 3, y voy a contar número de varones, que esto es mi éxito. Número de éxitos en n intentos. 3 hijos. La variable va a tener 4 modalidades posibles. Que todas sean mujeres, de las 3 mujeres, un varón y 2 mujeres, 2 varones y una mujer, o los 3 varones. Son los 4 valores posibles. Si estoy en esa situación, donde tengo número de éxitos en n intentos, y la probabilidad de éxitos es constante, esto es fundamental, probabilidad de éxito constante, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de que salga varón el primer hijo es 0,5, la probabilidad de hijo en el segundo sea varón es 0,5, la probabilidad de que sea varón el tercero es 0,5, se mantiene siempre constante. Estoy en condiciones de decir que X sigue una distribución binomial. Y binomial tiene 2 parámetros, n y p. No, con el formato viejo. N y pi. Con el formato nuevo. Y pi es la probabilidad de éxito, perdón, acá también. ¿Cómo sigo? Hace un par de años que ya cambiamos a todas letras. Esto es un pi, que es la probabilidad de éxito. Que es constante. Pi es constante, y en este caso es 0,51. Y el n es 3. Ustedes tienen toda la formulita para ir calculando. Bien, ¿qué más de una binomial? Bueno, todas las distribuciones tienen esperanza y tienen varianza. En el caso de la binomial, la esperanza de x era n por pi. ¿Cuánto es el número de varones que espero encontrar en una familia? Simplemente digo, bueno, si tengo 3 hijos y el 51% es varón, hago 0,51 por 3. Y ahí me dice cuántos varones espero encontrar. Y también tengo una varianza de x, que va a ser n por pi por 1 menos pi. N por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Ahí voy a tener la esperanza y su varianza. A ver si hay algo más de la binomial, y vemos la Poisson, y creo que vamos a dejar ahí. Esto ya lo vimos. Esta es la descripción. Bien, y después tenemos, a ver si está el ejemplo acá. No, no está el ejemplo. Las variables de tipo Poisson, que lo que hacemos es, contamos de vuelta cantidad de, pero ahora son eventos, acontecimientos, eventos, sobre un continuo. No sobre n repeticiones de un experimento. Ya va Gustavo. Se bajó. Voy a contar número de cosas que ocurren en una determinada cantidad de tiempo, espacio o volumen. Este continuo siempre es tiempo, el espacio o volumen. Eso sería la cantidad continua. Y lo que hago es contar eventos por cantidad de tiempo. Lo que sí tiene que ocurrir es que esos eventos sean independientes. Si cuento un evento, no me tiene que dar ni aumentar la probabilidad que vuelva a ocurrir otro, ni disminuir la probabilidad que ocurra otro, en el tiempo o en el espacio. Así que tienen que ser independientes entre sí. Por lo tanto, deben producirse al azar. Si se producen al azar, van a ser independientes. Y lo que la variable se define como número, perdón, la variable va a ser, no está escrita en acá,
número de eventos por cantidad de continuos. Y tiene un solo parámetro, esa X. Sigue una distribución de Poisson, y el único parámetro que tiene es lambda. Y este lambda es la cantidad esperada de eventos bajo el continuo, o sea, el número medio de eventos por unidad de continuo. Bien, la Poisson tiene una característica particular, que la esperanza, que a esto iba la pregunta, la esperanza de la Poisson es lambda, y la varianza de X en la Poisson también es lambda. Los dos parámetros son iguales. Cuando ustedes hacen conteos, cuando cuentan cosas, si esperan encontrar pocos individuos, si tienen una esperanza baja, vamos a suponer que la esperanza es de 1, ustedes pueden tomar valores de 0, 1, a lo sumo 2 o 3, pero están muy cerca de la cota. Acuérdense, la distribución Poisson es asimétrica. Cuando la esperanza es baja, esta cota le restringe la varianza, porque no pueden tomar valores negativos. Entonces es como que, si usted tiene una esperanza por acá, la varianza va a ser chica, porque pueden tomar valores que no pueden ser negativos. Está acotada. Por lo tanto, la varianza está acotada si la esperanza es chica. Si la esperanza es grande, y esto se empieza a correr, y el pico de la Poisson se empieza a hacer cada vez más alejado del 0, ya la varianza empieza a ser más grande. Entonces, a medida que yo me aleje del 0, la varianza va creciendo. Y cuanto más me aleje, más chata se va haciendo esa curva, porque el 0 sigue siendo un valor probable, la otra va a ser más así, y la otra más así, y así se van a ir alejando las distintas, si voy cambiando el lambda de la Poisson. Y es decir, que a medida que aumente la esperanza, termina aumentando también la varianza, en la misma magnitud. Por eso la esperanza y la varianza en una Poisson están asociados, conceptualmente. Y son el mismo valor. Bien, vamos a dejar acá, en variables con discretas, las consultas de esto, y la clase que viene terminamos de ver las continuas, normal, muestral, y empezamos a interrogar confianza y probabilidades como para cerrar esto. ¿Gustavo? Mi pregunta es la siguiente. Cuando vos tenés una sucesión de eventos, n eventos, todos con probabilidad constante, ¿sí o sí eso va a tener una distribución binomial? Pará, pero vos lo tenés restringido, vos tenés un n de eventos y cada evento es dicotómico. ¿Estás hablando ahí? Cada evento es dicotómico con una probabilidad constante y son independientes. Sí, sí. El modelo adecuado para describir ese proceso debería ser el Poisson, sí, el binomial, tranquilamente. Sí, El es como binomial. tira una moneda 5 veces y es todo azaroso, el binomial te va a andar perfecto. Te pregunto porque había un ejercicio en la práctica, en realidad es una práctica de más adelante, pero no importa, porque yo el problema lo tengo con este asunto, con lo de la binomial. Había que ver si unas semillas que germinaban en unas bandejas, que eran todas bandejas de A6, conjuntos Sí. de seis semillas en cada bandeja, y había que ver, ¿germina o no germina? Perfecto. Entonces, claro, yo digo, la probabilidad de que cada semilla germine es un evento independiente, todas las semillas son diferentes, una no influye en la otra. Si bien Eso esa probabilidad, ¿cómo? lo estás asumiendo vos. En la naturaleza no lo sabés. Y si yo elijo Sí. X cantidad de semillas, Y cada vos me una, asegurás que las bandejas son extremadamente parejas y que una bandeja le pusiste exactamente la misma luz que la otra bandeja y tiene exactamente la misma cantidad de nutrientes, que no vas a tener bandejas mejores que otras, que no va a haber ningún proceso biológico. Eso es matemática lo que me estás planteando vos. En matemática o en un proceso teórico, debería entender que si yo pongo semillas en bandejas de 6 y son todas independientes, yo esperaría una distribución de probabilidades de tipo binomial. Claramente debería ser así. El tema es que la biología no sabe de matemática, no siempre, muchas veces sí, pero puede responder, te pueden estar faltando cosas no controladas, que capaz que en una bandeja donde germine una semilla, es altamente probable que germinen más semillas que en una que, no sé, estaba más seca la tierra y no germinó ninguna, o entonces cuando no germina una semilla puede darte información sobre las demás, que no te va a germinar ninguna.
Entonces, hablar de independencia en los procesos biológicos es extremadamente difícil. Entonces, lo que uno hace es lo que hicieron en el TP. Vos hacés el proceso, lo asumís como binomial, sabés los supuestos de la binomial que perfectamente me describiste, y después te fijás si se ajusta bien el proceso biológico al binomial. Si el proceso biológico se ajusta al binomial, decís, bueno, puedo suponer que las semillas eran independientes, las macetas no generaban ningún efecto maceta que podría provocar un incremento o una pérdida de germinación, entonces el proceso realmente, el binomial, funciona. Puedo usarlo como modelo. Ahora, si yo hago eso, y tomo los datos, y mis datos no ajustan bien una binomial, lo que me está diciendo que eso que yo esperaba no está ocurriendo. Algún supuesto de la binomial está fallando. Y en general, el que suele fallar es de la independencia o del P constante. Estos que están acá. Suele pasar que o las semillas pueden que no sean independientes porque están influenciadas por el mismo factor, un factor maceta o lo que sea, o que pusiste semillas que venían del mismo árbol o que compartían cierta información o pasó algo. Pero básicamente esa es la idea. Vos asumís una binomial y te fijás si tus datos se corresponden. Pero no esperes que porque vos fijaste las condiciones, el proceso biológico va a seguir al modelo matemático. ¿Se entiende? Claro, eso fue lo que me llamó mucho la atención, porque aparte con un p-valor bajísimo, como que casi no había ninguna chance de que eso sea binomial, ni siquiera estimando pi a través de la muestra. Bien, no conozco los datos originales de ese trabajo, pero eso te puede pasar tranquilamente. Recuerden, esto me da pie. El modelo matemático es lo mismo que vimos después, el modelo binomial, el Poisson, son todos modelos matemáticos que tratan de aproximarse a lo que es un proceso biológico. El proceso biológico es recontra complejo, requete contra complejo. Y el modelo matemático es muy simple, por más complejo que los vean ustedes acá. Piensen que con un parámetro, con pi, están tratando de estimar el comportamiento de montones de semillas. Y es un solo numerito que lo están estimando. Eso es una simplificación de la realidad. Lo que ustedes tienen que ver es si esa simplificación no se aleja demasiado de la realidad. Por eso es en la prueba de hipótesis de bondad de ajuste. Si la de bondad de ajuste le dice que es significativo, quiere decir que hay un mal ajuste, y quiere decir que el modelo matemático que están eligiendo no es bueno para describir el proceso biológico. Por lo tanto, esos supuestos que ustedes hicieron en el proceso biológico no se cumplen. Básicamente es eso. Perfecto, gracias. Lautaro. Hola, sí, quería hacer una pregunta, que es, en el PowerPoint de la clase cuando diste esos temas, decías que se podía pasar, no sé si el gráfico era similar o se podía pasar de una binomial a una Poisson. Sí. Y era cantidad de enfermos, creo, sobre Por muchísimas ciudad. Personas. Sí. Pero no entiendo cuál es el continuo ahí, por cómo lo podemos pasar a Poisson si no hay un continuo. No, pará. Ahí hay un concepto que hay que tener cuidado. No es que se pasa de una binomial a Poisson. ¿Te parece? Se parecen, exactamente. X puede ser una binomial, y la binomial, si el n es muy grande, no sé, en este caso era 500.000, es discreto, hay 500.000 personas, no es un continuo. Son 500.000 personas. Y una probabilidad de éxito muy, muy baja, creo que el pi era 0.005. En estas circunstancias, una variable que sigue una distribución de probabilidad de tipo binomial tiene un comportamiento similar al de una Poisson. Pero la variable es binomial, nunca deja de ser binomial. Por eso no tenés que esperar un continuo. Lo que ocurre es que cuando el n es tan grande, esto es discreto. Yo voy a tener los 500.000 datos posibles acá. Son tantos que se comportan casi como un continuo, y es como mirar número de eventos por hora, o número de eventos por centímetro, o número de eventos por... Pero en realidad estás viendo el número de enfermos sobre habitantes. Son dos discretas. Entonces, se aproxima a una binomial, pero no quiere decir que la convierto en una binomial, ¿eh? Uso las probabilidades de la tabla o de los cálculos de la binomial y puedo calcular de la Poisson, y me va a dar un resultado muy parecido de la binomial. En la práctica no tiene sentido. Ustedes ya tienen una función que les va a dar cualquier binomial. Ponen acá, pueden calcular cualquier pregunta de una binomial y usen la binomial.
La variable nunca va a dejar de ser binomial. El concepto es que las distribuciones se hacen similares. Simplemente eso, no es que se convierte. No Claro, sé si quedó y claro. una pregunta Sí, más. Viste que a veces decimos, para que se parezca una binomial a una normal o, sí. o sea simétrica, ¿es lo mismo buscar que una binomial sea simétrica o normal? Porque cuando es normal es simétrica, Sí. pero cuando es simétrica es normal. No. O sea, la binomial, sí, sí, está bien la pregunta, ya entendí. La binomial tiene dos cotas. Tiene una cota en 0 y tiene una cota en 1. Es simétrica cuando me alejo de las dos cotas. Si estoy cerca de esta cota, bueno, no es así, tendría que hacer rayitas, perdón, vamos a hacerlo bien claro. Vamos a hacer, es una variable discreta, así que esto va a ser así, y se hace bien asimétrica cuando estoy cerca del 0, o bien asimétrica cuando estoy cerca del 1. ¿Cuándo se hace simétrica? Y cuando estoy lejos de ambos. Cuando estoy en el 0,5, por ejemplo, ¿no? No necesariamente acá, pero acá van a tener una distribución bastante simétrica. Que sea simétrica no alcanza para que sea binomial. Porque podés tener simétrica, pero tenés pocos valores de x. Entonces es muy discreta para que la llames para que se aproxime bien una normal. Para que sea normal, tiene que ser simétrica y además un n suficientemente grande como para que parezca más una continua. Tiene que cumplir las dos condiciones. Y lo que Claro. dijiste vos está bien. Si es normal, ya estás en una fase simétrica. Pero además sumar el n mayor que 30. Y después están esos de que pi, n por pi sea Eso es para que sea igual. simétrica. Esos dos es que me alejé del 0. Que me alejé del 0 suficiente de acá, o que me alejé del 1. Que el n por pi mayor que 5 es que la esperanza se corrió de acá. Esto Sí. Y el n por 1 menos pi es que me alejé del otro lado. Eso es para la simetría. Y el n grande es para que La además... continuidad. La continuidad. Gracias. De nada. Milagros. Sí, lo que quería preguntar era si podíamos repasar un poco los supuestos de estas tres. Bien. Vamos a subir y empezamos por la primera. Bernoulli. Acá básicamente... No, Bernoulli, acá. Acá no hay demasiados supuestos. Esta es la más libre de supuestos. Cualquier ensayo que tenga una relación de dos eventos, dos resultados posibles, ya es Bernoulli, si lo mirás una sola vez. De hecho, en los modelos generalizados que se ven, que son bastante complejos, en ese punto es bastante tranquilo, porque cualquier cosa que esté vivo, muerto, éxito, fracaso, va a ajustar bien a una Bernoulli. Lo mirás una sola vez, tiene que tener la probabilidad de éxito, no hay que pedir independencia, no hay que pedir P constante porque se hizo una sola vez. Así que este no tiene nada. Mientras que sea un ensayo dicotómico, ya estás. Cuando pasamos al binomial, creo que eso está por acá, ya tenés varios ensayos, n ensayos. Por lo tanto, como tengo n ensayos, ya empiezo a pedirle cosas. Lo primero que le voy a pedir es los ensayos, como siempre, dicotómicos, dos resultados posibles. Éxito o fracaso. Pero, como son varios ensayos, le voy a pedir que el pi sea constante. Pi constante en cada uno de los ensayos. Y lo otro que voy a pedir, que está asociado con esto, es que los ensayos sean independientes. Que si a mí me dio éxito el primero, no me dé ninguna información sobre el siguiente. Eso me aseguro que el pi sea constante y que son independientes entre ellos. Claro, eso. Uno asegura el otro. No es Sí. que tengo que ver con el tema del n acá. Y acá el n, no, acá el n, cada vez que ejecutás el ensayo, en cada uno de los n, tenés que asegurarte que el pi sea constante, o sea que esos sean n ensayos independientes. Pero el n... Claro, no hay un tema de reposición. Perdón, repetime. De reposición, no hay un tema de reposición. Ah, sí, exacto. Estás en el otro tema. Claro, por eso el n sobre el n. Sí, si estás en una población que es muy chica y estás extrayendo muestras de una población chica, o la muestra que tenés es muy grande, te tenés que asegurar que tu muestra no sea más del 5% de la población, para que no te modifique el parámetro. Sí, está bien eso. Bien. Claro, o trabajo con reposición o
n muestral sobre n poblacional tiene que ser menor a 0,05 para que pi sea constante. Claro, exactamente. Y después, si ya estamos en una Poisson, en la Poisson lo que hacemos es, contamos eventos sobre la unidad de continuo y lo que pedimos es que los datos sean independientes. Básicamente el supuesto está acá. Si yo encuentro una, no sé, vamos a suponer, ¿vieron? Porque eso se usa, hay un ejemplo que lo vieron. Ustedes tienen un campo y tiran parcelas en el campo, al azar. Y cuento cuántas plantas hay por parcela. ¿Mm? Y esa es la variable continua. La parcela es de 1 metro cuadrado, vamos a suponer, y cuento X es número de plantas por metro cuadrado. O sea, por parcela. ¿Qué quiere decir que los eventos son independientes? Si yo encuentro una planta en esta parcela, no me tiene que dar nada de información sobre la probabilidad de encontrar una segunda, tercera o ninguna otra planta más. ¿Qué es lo que suele pasar? Las plantas compiten entre ellas. A veces, si yo encuentro una planta y es muy muy competitiva y genera exclusión, va a expulsar a otras posibles plantas, ¿sí? Haciendo sombra, hay distintos mecanismos. Entonces lo que me va a pasar es que voy a ir a una parcela, si encuentro una planta, seguramente no voy a encontrar ninguna más, porque se repelen entre ellas. Entonces las parcelas van a terminar con una plantita sola por parcela. Y voy a agarrar otra parcela y voy a encontrar una sola. Y voy a encontrar otra y voy a encontrar una sola. ¿Qué va a pasar acá? La esperanza de esto va a ser 1. Porque tengo una sola parcela por planta. Y la varianza va a ser prácticamente 0, porque todas las parcelas tienen una sola planta. Ahí la media y la varianza no van a estar relacionadas. Entonces, ahí no se cumple el evento de independencia, porque cuando hay 1, quito la chance que aparezca una segunda, entonces ya no se va a comportar como Poisson. Va a haber un mal ajuste en un modelo Poisson. Un modelo Poisson no es uno bueno para describir este set de datos. Y la otra cosa que suele pasar, se ven unos prácticos de ecología, y hay unos de bondad de ajuste acá en la guía, es que a veces las plantas, si yo tengo mi campo, hay parches donde hay buenas condiciones para las plantas, y cuando en esos parches hay un montón de plantas. Entonces voy a tener parches con un montón de plantas y parches sin nada. Entonces, algunas parcelas van a estar llenas de plantas, y otras parcelas van a estar vacías. ¿Por qué? Porque si encuentro una planta, es altamente probable que esté en un buen parche y voy a encontrar un montón de plantas. Entonces voy a tener algunas plantas llenas algunas parcelas llenas de plantitas y otras parcelas vacías. ¿Esto qué va a hacer? Que haya una alta varianza. Algunos tengo 500 y otros tengo 0. Alta varianza. Y ahí de vuelta no es Poisson, porque no son independientes. Claro. Entonces, cuando hacemos, digamos, la prueba de bondad de ajuste, o sea, medio como relacionando un poco esto, si me da que no es un buen ajuste, sería que no se cumplen, ya sea binomial o de Poisson, estos deben ser ensayos independientes, en el caso de binomial el pi constante y ese tipo de cosas. Exactamente. Es eso lo que estás probando. Y eso tiene interés biológico. No te interesa tanto la distribución que tiene, saber si se viola alguno de los supuestos de la distribución. Entonces, en ecología esto está bueno porque si vos tirás y haces y no te ajusta bien un Poisson, decís, mira, puedo tener contagio porque están agrupados, o puedo tener repulsión, el otro caso, o pueden ser independientes. Y eso en ecología es interesante. Claro, habíamos sacado esa conclusión en el de la parcela. Claro. O sea, por más de que no hubiera buen ajuste, pudimos concluir el hecho de la repulsión o algo así, no me acuerdo qué resultado dio. No me acuerdo del resultado, pero esa es la idea, exactamente. Este lambda también requiere, para ser constante, para poder seguir considerándolo en cada ensayo, que trabajar con reposición y n sobre n, o n sobre n menor a 0,5. A ver, acá no estás sacando individuos, estás tirando parcelas. O sea, no habría que ver si... Sí. O sea, en cada parcela que el lambda siga valiendo lo mismo. No, ese se supone que sí, eso tiene que ser. Lo que te puede llegar a pasar es que, no, pero fíjate acá donde sería la población chiquita con muestra grande. Si yo tengo una parcela en mi área de estudio, que sería mi población, es de 1 hectárea, y pongo parcelas de, no sé, de muy grandes,
lo más probable es que se me empiecen a superponer las parcelas o que llene todo y no me quede espacio sin parcela. Y ahí, si yo pongo acá, cayó la parcela ahí, y esto ya lo anulo, no puede volver a caer, lo que queda va a estar distorsionado. Entonces sí, podría llegar a ocurrir, sería más raro en la Poisson, es bien claro en la binomial, pero en la Poisson podría llegar a pasarte lo mismo, que el área que estés estudiando sea menos del 5% del área total de la población que vas a estudiar. Básicamente ese sería el supuesto, para no distorsionar los parámetros. Sí. Profe, ¿y otro supuesto no sería también que se producen al azar los eventos? Sí, eso es para que sean independientes, que aparezcan por azar. Si son por azar, es una de las condiciones de independencia. Sí, sí, sí. Si se producen los eventos al azar, en el continuo, si aparecen las plantas por azar, es Poisson. Entonces lo que hacemos nosotros es al revés. Tomás tus datos, si se ajusta a Poisson, decís, mira, se dan por azar y no se modifican, son independientes, y ahí ese es el dato. Sí, está bien. Y siempre en cualquiera de las distribuciones, muestreo aleatorio sería un básico, digamos. Sí, pensá que acá no estás tomando muestras, ¿sí? Acá estás haciendo, en esta guía, en la de Poisson, no toman muestras ustedes. Esa es en la de Chi cuadrado, donde vuelven a aplicar Poisson o binomial. Pero acá es un modelo matemático. Así que acá estás suponiendo el comportamiento, vos no vas a tomar la muestra. Pero si esto viene siendo una muestra, sí, se supone que la muestra son aleatorias y todo lo demás. Y que que tenga esto, el 5% de la población y demás, toda esa historia. Sí. Pero cuando yo a lo que voy es, el ejercicio acá es, les van a decir ustedes, tal variable sigue una distribución, bueno, tiene tal, el modelo, ustedes eligen el modelo, y después no es que van a tomar muestras, ustedes dicen cómo es el comportamiento de las probabilidades. ¿Lucía está levantando la mano o está hablando Lucía? A ver, Sí, tenía una pregunta. Sí. No, bueno, hoy no explicaste independencia y homogeneidad, pero tengo una pregunta así como global. El procedimiento que haces para una prueba de independencia y una de homogeneidad es, o sea, me di cuenta que es lo mismo, o sea, de buscar el prevalor y eso, salvo por las hipótesis y las conclusiones. Exacto. No, o sea, no sé si el R es, como que siento que el R no se está dando cuenta de si estamos analizando variables homogéneas o independientes, como que no se va a dar cuenta. Porque o sea, las cuentas son las mismas. No se va a dar cuenta el R. Lo que hacemos es, simplemente, tener cuidado que hay un marginal fijo. Entonces, pero es para vos como investigador, como investigadora. Cuando tengas un marginal fijo, cuidado con qué proporciones calculás, qué probabilidades podés calcular. Básicamente es eso. Las cuentas son las mismas, la probabilidad de error es exactamente la misma. Lo que cambia es en una binomial, perdón, una binomial, en una de independencia, yo tengo, vamos a suponer, una de 3 por 2, 2 por 3, yo lo único que fijo es este total. Yo fijo la cantidad de casos. Y estos marginales son libres. Entonces, yo puedo calcular la proporción, no sé, vamos a poner machos, hembras. Y acá especie 1, 2 y 3. Yo puedo ver la proporción de sexos acá, en este marginal, y puedo ver la proporción de especie 1, si quiero. Claro, como que tiene sentido hacer eso, porque están librados al azar. Porque hice todos los marginales libres. Entonces, estos marginales son informativos, me dan información sobre la población. Sí. Si yo fijé un marginal, ese marginal obviamente me habla del muestreo, no me habla de la población. Y los demás también están modificados por eso. Entonces, simplemente te interesa saber si estas proporciones cambiaron, si estas proporciones cambiaron y si estas proporciones cambiaron. Si es que fijé estos marginales, ¿no? Dentro de este número que yo lo fijé, me fijo cómo se distribuyen acá. Fijé este número, me fijo cómo se distribuyen. Fijé este, me fijo. Entonces, miro en este sentido. Entonces, les cambiamos el nombre. Hay algunos autores o profesores que directamente lo llaman todo independencia, no discriminan homogeneidad e independencia, pero a mí me gusta mantenerlo porque les condiciona a ustedes, les advierte que el diseño tiene impacto sobre qué conclusiones sacar. Simplemente es eso. Claro, o sea, el impacto es directo sobre las hipótesis y las conclusiones que terminás sacando. No sobre las cuentas. Claro, las cuentas son las mismas del p-valor y la probabilidad. Claro. Ok, gracias.